Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos es un oasis en medio de la ciudad. Desde 1918 tiene la misión de estudiar la flora y fauna, cuidar de la ecología y ser un centro de investigación científica. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. Este museo nos ofrece un amplio panorama de la diversidad natural del Perú. Los climas, suelos y especies son testimonios de millones de años. El Museo de Historia Natural es fundado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 28 de febrero de 1918. Este museo, que inicialmente estuvo en la Casona de San Marcos, pasa paulatinamente a este local. El rectorado de San Marcos en varios años encomendó a numerosos investigadores para que realizaran trabajos especialmente de zoología y botánica. Posteriormente, una vez formado el museo, hubo un comité directivo que dirigió todas las actividades del museo. Se organizaron expediciones científicas y se comenzaron con las primeras exhibiciones en este museo. Los investigadores del museo han recorrido todo el país, desde la costa, los áridos desiertos, las punas, las selvas, y en todos estos sitios han recogido material para estudio. Los principales grupos de animales están muy representados en este museo, por eso es de que tiene una fama muy grande a nivel mundial. En animales terrestres podemos ver que viven en numerosos ambientes. Por ejemplo, en aves que viven en lugares muy húmedos, como los bofedales. También podemos ver aves que viven en los bosques, dentro de los árboles. Lo mismo es en los mamíferos y en peces. En nuestro museo tenemos animales disecados de diferentes periodos. Hay animales que se obtuvieron en los años 1950, inclusive antes. Probablemente la mayor parte de animales disecados de la época de Raimondi ya no se han perdido o estén confundidos quizás en algunas de nuestras muestras. También tenemos animales disecados más recientemente. Todos los animales deberían tener una información muy específica sobre la taxidermia. Cuando tienen todos sus registros, también tienen otro valor. Y estos probablemente estén guardados en las colecciones científicas. Todo material disecado que tiene una buena representación de la especie pueden ser exhibidos, pero no necesariamente pueden tener una información total, ¿no? Como esperaríamos siempre.
El Perú es uno de los países más ricos en ecosistemas, dado que estamos en un lugar tropical, la radiación y la temperatura es bastante alta y también tenemos una cordillera que atraviesa de sur a norte, llegando a alturas considerables, donde la temperatura es muy baja. Y entonces el Perú combina temperaturas muy bajas en el trópico y temperaturas muy altas. Y si sumamos a que tenemos una riqueza en humedad también, lugares muy húmedos en la selva y lugares muy secos en la costa, eso hace de que tengamos una infinidad de ecosistemas. Somos uno de los países más ricos en ecosistemas y esto trae como consecuencia que la diversidad de organismos también sea muy alta. Otro atractivo del Perú es su gran variedad de aves. Tenemos 1.800 especies, de las cuales 300 son originarias. En esta sala mostramos las aves que viven en diferentes hábitats del Perú. Tenemos hábitats, por ejemplo, el de la puna, y tenemos las principales aves que habitan este ambiente. Tenemos aves de los humedales altoandinos, donde se puede ver claramente qué especies viven en los humedales. Por ejemplo, la guayata, el ganso andino, es un ave muy grande, bastante grande, que vive en parejas y son típicas de lugares húmedos. También mostramos las aves del bosque húmedo, del desierto, de la costa peruana, de la vertiente y de muchos otros hábitats que hay en el Perú. En la costa podemos ver las aves guaneras, el pingüino de Humboldt, que seguramente una buena parte de las personas piensan de que no hay pingüinos en el Perú, creen de que los pingüinos están restringidos solamente a la Antártida, pero sí tenemos un pingüino en las costas del Perú. Uno de los más representativos es la pava aliblanca. Este animal se pensaba que estaba ya extinto y una expedición integrada por peruanos, el director de entonces del Museo de Historia Natural, la redescubrieron en los bosques secos del Lambayeque. El Museo de Historia Natural y sus esfuerzos en la conservación, investigación y difusión son fundamentales para mantener la salud de nuestros animales marinos. En la sala encontramos una parte dedicada a peces de mar y otra de agua dulce. Hay que destacar que en agua dulce tenemos animales extraordinarios. Por ejemplo, se puede observar la carachama gigante, que es un animal asombroso, parece un animal acorazado, que vive en la selva del Perú. La sala de mamíferos es un área muy interesante, ya que muestra de manera evolutiva los diversos mamíferos que existen. De ellos destacan el otorongo, el oso hormiguero, los perezosos y un gran oso andino, único en Sudamérica. No se pueden perder también la sala de primates, con especies endémicas y una gran variedad de murciélagos.
La riqueza de la fauna peruana es incomparable y ha sido la fuente de sustento de peruanas y peruanos. Aquí podemos acercarnos a la vida de las especies tanto en la tierra, en el mar y el aire. La vida silvestre del Perú posee una riqueza sin igual. La diversidad de especies y ecosistemas de nuestro territorio es uno de nuestros patrimonios más importantes. Pero el Museo de Historia Natural no solo estudia nuestra fauna actual, sino también la prehistórica. Rodolfo Salas, paleontólogo del museo, nos cuenta un poco sobre su experiencia e investigaciones. En este museo trabajamos desde el año 1999, en el que empezamos una travesía científica en realidad. Empezamos con el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados. No existía ni una colección ni estudios de vertebrados en el museo ni en el Perú, y quisimos que esta ciencia que estaba un poco olvidada y una riqueza tan grande que existía en el país sea valorada. Y así fue que llegamos al museo y armamos esta colección que ha sido pues lento, pero ahora es una de las colecciones más importantes de fósiles de vertebrados del Perú. Bueno, las colecciones científicas del museo tienen una importancia realmente central. Son el alma de esta institución, de este museo. Decenas, centenas de investigaciones científicas se basan en esas colecciones. El Leviatán fue encontrado, como muchos otros fósiles, en el desierto de Ocucaje, una zona privilegiada para el estudio de la paleontología. En este lugar se encuentran fósiles en excelente estado de conservación, esqueletos articulados y completos, como en ninguna otra parte del mundo. Nosotros fuimos en una expedición a la zona de Ocucaje y uno de los científicos, al no encontrar gran cosa, grandes fósiles interesantes, empezó a mirar las ballenas que habían por ahí, porque ballenas hay muchas, pero leviatanes, hasta ese momento ni uno. Y luego se topó con unos bloques de roca que le parecieron muy particulares, y cuando vio que habían unos dientes de este tamaño, de diámetro, se dio cuenta que no era una ballena. Y allí empezó la historia del Leviatán. Este esqueleto es único. O sea, no existe otro fósil del Leviatán en el mundo. Lo que hay en este lugar, en esta sala, solo existe en esta sala en todo el planeta. Y es así de raros eran estos animales, a pesar de que seguramente han habido muchísimos individuos, poblaciones enormes en el océano, solo se ha preservado un cráneo parcial con sus dientes y unos pedazos de la mandíbula. En todo el mundo se ha encontrado solamente 2 o 3 dientes parecidos a los del Leviatán en Nueva Zelanda. En la actualidad existen 3 especies de cachalotes. Uno de ellos es bastante grande, casi del tamaño del Leviatán, pero no era un macrodepredador como el Leviatán. Es un animal que se alimenta de calamares gigantes y vive en las profundidades. Tenemos un esqueleto en el jardín del museo de un animal que varó en una playa al norte de Lima. Este animal lo reconstruimos, limpiamos los huesos, hicimos toda la preparación del esqueleto y ahora está en la exhibición de los jardines del museo. Realmente es espectacular poder ver que existen animales tan grandes en la actualidad. En el pasado, habían muchos ambientes costeros de poca profundidad, protegidos por islas y bahías,
y estos lugares eran ideales para la proliferación de la diversidad. Muchos recursos habían en estos lugares que eran aprovechados por tiburones, ballenas, delfines, focas, cocodrilos y hasta un perezoso acuático, como el que tenemos aquí en exhibición en el museo. Un perezoso con ancestros terrestres que ingresó al mar para alimentarse de pastos marinos y de algas. La costa peruana se dice que ya era desértica en esa época. Mi profesor, el doctor Christian de Muysson, un paleontólogo francés, encontró estos restos entre ballenas, delfines, tiburones, y era un perezoso con apariencia terrestre, de un animal terrestre. Y dijo, ¿qué hace aquí este animal? Fue arrastrado por las corrientes, por un río, hasta el mar. Finalmente llegó a la conclusión que era un animal marino. Se hicieron estudios de la histología de los huesos, se hizo también estudios sobre la anatomía de la alimentación, sobre diferentes partes del esqueleto. Por ejemplo, yo hice un estudio sobre la rodilla de este perezoso, sobre cómo la movía y qué implicancias esto tenía para, por ejemplo, desplazarse en el mar. En el caso del piroterio de Bagua, un animal terrestre, totalmente terrestre, con una historia totalmente distinta, fue un hallazgo que hicimos en esta zona de la Amazonía peruana, en la parte norte, una zona seca, donde además de piroterios hay también dinosaurios, que pertenecen a diferentes épocas, pero que es una zona muy rica en fósiles. En el caso del piroterio tratamos de identificar con quiénes está emparentado. Y vimos que estaba emparentado con algunos mamíferos que vivían en Argentina en una época muy antigua de la Tierra, en más o menos más de 40 millones de años. Este animal le pusimos de nombre Baguaterium jauregui. Baguaterium porque Baguaterium significa la bestia de Bagua. Jauregui es en honor a un ciudadano de la zona de Bagua que protegió mucho los fósiles de la región. Ya son más o menos unos 20 años de trabajo, se han hecho muchas publicaciones científicas en revistas internacionales. Nosotros contamos con muchas colaboraciones internacionales también, con paleontólogos de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, que nos permiten poder tener la posibilidad de publicar sobre diferentes temas. No tenemos todas las especialidades en el Perú, entonces haciendo colaboraciones podemos llegar a hacer un estudio más integral y de diversos grupos de animales. Un amigo, un aficionado, en ese momento era un aficionado a la paleontología, ahora es un paleontólogo, siempre trabajaba por la zona del Morro Solar. Y en el Morro Solar se sabe que existen rocas marinas de hace más o menos 100 millones de años. Es una época en la que existieron dinosaurios en el planeta, pero nunca se habían encontrado muchos fósiles en el Morro Solar, solamente amonites, bivalvos invertebrados. Y él, caminando por ahí, encontró unos huesitos. Uno de estos huesos resultó ser parte de una de las patas de un plesiosaurio. Él la trajo al museo y cuando la vi le dije, esto es parte de la pata de un plesiosaurio, es increíble. ¿De dónde es? Del Morro Solar, aquí en Lima, en Chorrillos. Eso nos hace pensar de la riqueza que existe en el Perú. ¿Cuántos lugares, si uno tan cerca, alejados existirán aún con restos paleontológicos como estos, ¿no? Con tanto valor científico? Finalmente, el plesiosaurio del Morro Solar fue traído acá al museo y ahora está en exhibición. Tenemos la suerte de tener una exhibición muy diversa, ¿no? También incluye, además del Leviatán, el plesiosaurio del Morro Solar, dinosaurios. También hay mamíferos que existieron hasta hace solo 10.000 años y que convivieron con el hombre. Por ejemplo, existieron caballos en el territorio peruano que se han extinguido hace solo 10.000 años. Y los hombres, los primeros pobladores humanos, los deben de haber visto, pero se perdió esa memoria.
Existieron tigres dientes de sable y megaterios, que son perezosos gigantes, que llegaban a pesar 5 o 6 toneladas. Yo lo describiría como un mundo fantástico sin humanos. La colección de fósiles del museo nos cuenta la sorprendente prehistoria del Perú oculta bajo la tierra. Pero todavía tenemos más por descubrir. En el sótano del museo se exponen los invertebrados, que van desde mariposas, reptiles, anfibios, moluscos, crustáceos, entre otros. Y a continuación, una sala que conmemora los 100 años de fundación del museo y sus colecciones científicas. El Museo de Historia Natural no solo alberga la historia de nuestra vida animal y vegetal, sino que a través de la colección de minerales también narra la riqueza de nuestra tierra. El Perú es un territorio amplio, tiene una cordillera muy compleja y acá pues se producen 15 metales como minería metálica del Perú, que están en gran parte en la sierra, ¿no? La cordillera, al levantarse, nos ha mostrado lo que hay en el interior. Y ahí es donde se buscan y se encuentran los diversos minerales que vienen generalmente muy mezclados. Y eso da lugar a una actividad de la concentración de minerales y metalurgia para separarlos, purificarlos y así venderlos. Acá los principales metales que se producen y se exportan en Perú son cobre, oro, que nos llaman mucho la atención porque es muy vistoso, se usa como atesoramiento, en fin, plata, zinc. La riqueza de zinc de Perú es muy importante, es la primera de Latinoamérica y la segunda del mundo. Los metales están presentes en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, el aluminio, el cobre, los circuitos eléctricos que están por todas partes, ¿no? El bronce que está pues, en las estatuas que hacemos, la plata, que el Perú es un productor importante en el mundo, y el acero lo vemos en las construcciones, ¿no? Casi sería imposible caminar 100 metros sin ver, sin tocarse con algo metálico, ¿no? Hay una vitrina acá donde se muestran dos minerales que fueron descubiertos del Perú. Hay una veintena de minerales que se han descubierto del Perú, digamos más de 10 minerales. Y generalmente ha sido porque algún profesional de acá nota que hay algo raro que no encaja con lo ya conocido y envía a algún laboratorio sofisticado en el extranjero para su determinación, y ahí en algunos casos encuentran con que es un mineral que nadie conocía antes y es un nuevo mineral. El Museo de Historia Natural es un ejemplo a seguir. Cuidar de la vida es cuidar de nosotros mismos y ser conscientes del lugar en el que estamos. Para más información, síganos en nuestras redes. Nos vemos en el próximo programa.